¿Te has puesto a pensar cómo la oscuridad opera en tu vida o lo ha hecho alrededor del tiempo? A través de mis propias experiencias me di cuenta de cómo opera y la verdad es que yo me quedé con la boca abierta y creo que es momento de compartir con ustedes estas estrategias que de momento yo encontré y que te voy a contar a manera de experiencias respecto a cómo opera la oscuridad. ¿Para qué? Para que al final tú puedas saber que en ese momento que esté sucediéndote lo mismo, sepas que la oscuridad está operando y entonces puedas actuar de una manera consciente, de una manera amorosa y no dejarte, obviamente, pues vencer. Entonces, si estás interesado o interesada en conocer esta información que tengo para ti, no dejes de ver este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, al canal de Mónica Tinoco para el despertar de conciencias. Si es la primera vez que estás por acá, la verdad es que te doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que visites este tipo de canales y sobre todo que estés interesado en estos temas. Creo que ya es hora y ya es momento de despertar y de empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Este canal, como bien te lo estoy diciendo, mi objetivo es hablar de diferentes temáticas, pero siempre con un toque de despertar de conciencia, donde abarco espiritualidad, donde abarco mucha información que he tomado alrededor de diferentes estudios y conocimientos del Kybalión, del Curso de Milagros, del Kabbalah, física cuántica, etcétera, etcétera, para hacértelo llegar a ti y de esta manera tú puedas ampliar tu visión y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Recuerda, como dice el Curso de Milagros, que si tú percibes las cosas de una manera distinta, es entonces cuando ocurre el milagro. Entonces, ese es el objetivo, que tú cambies tu percepción, así se cambia una realidad y entonces creemos milagros todos los días. Y bueno, vamos a empezar con este tema que trata de la oscuridad. Y bueno, la verdad es que para mí es un tema muy, muy importante y creo que muy relevante en mi vida, sobre todo en este último año, porque, wow, me sorprendí cómo es que opera la oscuridad y era algo que a lo mejor yo leía pero no creía, no pensé que fuera a suceder y sí sucede, es de la vida real y me pasó directamente a mí. Entonces te voy a compartir estas estrategias. De hecho incluso aquí tengo mi libretita porque siempre apunto todo para que no se me olvide todas las ideas que quiero compartir contigo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Antes de hablarte de las estrategias, sí es importante empezar a hacer una especie de introducción de qué es la oscuridad, ¿no? Porque luego no tenemos muy claro esto y creo que es importante en este video, pues creo que es una buena oportunidad para aclarar este tema. La oscuridad no es que sea mala, simplemente vamos a llamarle que es la contraparte de la luz. Sin embargo, no son dos cosas diferentes. Es la misma cosa, pero en diferente grado, ¿vale? Vamos a poner que la luz lo es todo, la luz es lo único que existe. Sin embargo, es como si bajamos, cuando estamos bajando la luz en nuestras casas, que queremos que sea un poquito más tenue y le vamos bajando completamente. Es justamente eso, la luz en toda su potencia máxima es cuando la luz se enciende completamente en tu casa y cuando tú la vas bajando poco a poco, la luz se va disipando y se va haciendo más tenue hasta llegar por completo a la oscuridad. Entonces, pareciera ser que son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, es lo mismo, pero solamente baja de intensidad. Vamos a poner que acá hay mucha luz y acá hay poca luz, pero siempre, siempre parte del mismo origen que es la luz. No hay que ver a la oscuridad como algo malo, no hay que ver a la oscuridad como algo que queramos eliminar de nuestra vida porque nos produce malestar y entonces como yo quiero sentirme contenta y feliz, tengo que eliminar la oscuridad de mi vida. Lo que hay que hacer no es eliminar la oscuridad, lo que hay que hacer es transmutarla, convertirla, llevarla a la luz. Sin embargo, la oscuridad tiene un propósito y el propósito es maravilloso. Te voy a poner un ejemplo, a mí se me ocurrió esta idea y creo que te puede quedar muy claro a qué me refiero. Vamos a imaginar que estás en un cuarto completamente iluminado. Así es, completamente luz, hay luz por todos lados. Entonces, la luz está y hay muchísimas, vamos a ponerle velas, muchísimas velas encendidas, pero la luz es tan grande que las velas no se alcanzan a distinguir. Realmente es una luz, es una potencia que hasta deslumbra y no permite siquiera ver dónde empieza una velita y dónde acaba la luz de esa velita y empieza la otra. Realmente es como una luz potente y prácticamente
no se ve nada, porque es tanta la luz que no se ve nada. Es como la oscuridad. Cuando estás completamente a oscuras, tampoco ves nada. Cuando hay muchísima luz, tampoco ves absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que tú comiences a ver? Necesitas un poco de oscuridad. ¿Te das cuenta? Si tú empiezas a bajarle un poquito a la luz que está dejándote casi cegado, cegada, vas a empezar a darte cuenta que hay diferencias. Vas a darte cuenta, ay, aquí está la vela 1, la vela 2, la vela 3, esta vela 4, la vela 8, esta está muy grande, esta está muy pequeña. ¿Por qué? Porque ya puede verse por el simple hecho que la oscuridad empieza a hacer su función de contraste. ¿Te das cuenta? Entonces la oscuridad lo que hace, lo que en realidad hace, es que la luz pueda verse a sí misma y pueda darse cuenta lo que sí es ella y lo que no es. ¿Me explico? Pero solamente se tiene que dar a través del contraste. Cuando la luz es absoluta, realmente no se puede distinguir qué es la luz en sí, porque es tanto que no sabes ni qué es, ¿vale? Entonces la oscuridad nos ayuda a comprender qué es lo que somos realmente. Ahora me vas a decir, bueno, Mónica, sí está muy bonita la idea aquí de la luz, pero ¿cómo lo bajas a una idea terrestre, ¿no? ¿Cómo es en la vida? En la vida, yo te puedo decir que mi vida comenzó con mucha luz. Mi vida comenzó con muchísima luz. Sin embargo, era tanta la luz que yo no conocía la oscuridad. Entonces era como si yo viviera en un cuento de hadas, todo era hermoso, maravilloso, bonito, ya saben, la familia perfecta, los papás perfectos, los primos perfectos, el mundo perfecto, todo era perfecto. Y entonces dentro de esa vida perfecta, yo no comprendía lo que era realmente esa perfección, simplemente era y ya, como la luz cuando está ahí ya. Sin embargo, después, cuando pasa más tiempo en mi vida, ¿qué sucede? Empiezo a conocer la otra cara de la moneda, pero la otra, no crean que un tantito, o sea, es la otra en su opuesto extremo. O sea, lo que era la megaluz, bueno, lo contrario, si yo tenía por decirles algo, a los padres más amorosos, de repente conocí a los padres que hasta me daba miedo incluso, ¿no? Me daba miedo acercarme a ellos, sentía una taquicardia, o sea, realmente de blanco a negro, de tener todo el dinero del mundo para poder viajar por toda Europa y viajar y hacer cosas y hacer lo que se me diera la gana, a no tener ni siquiera para poder pagar un estacionamiento de 2 pesos o de 5 pesos que tenía que salir, ¿no? O sea, realmente viviendo completamente los extremos. Y hasta yo decía, bueno, ¿por qué el universo me está poniendo estas pruebas? ¿Por qué me está poniendo primero de un lado y luego me manda al otro, pero de una manera fuerte y de una manera muy ruda? Y es justamente que cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que necesitaba comprender la otra parte para realmente poder comprender esta parte que yo tenía de alguna manera. La luz solamente puede comprenderse cuando haces el contraste, cuando te vas a la oscuridad y entonces cuando regresas de la oscuridad ya puedes realmente comprender quién eres, ya puedes comprender realmente qué tienes, ya puedes comprender realmente qué es el amor, ya puedes valorar, ya puedes percibir el mundo de una manera distinta porque gracias a la oscuridad es que puedes ver la luz. Quiero hablarte de cuáles son esas estrategias que yo he encontrado a lo largo de mi vida en las cuales la oscuridad pues se maneja, ¿vale? Entonces vamos a empezar y ya tú me irás diciendo si estás de acuerdo o no, qué opinas. Ahí en la parte de los comentarios me lo puedes hacer llegar, ¿ok? Bueno, ok, la primera. Esta es buenísima. ¿Te han hecho creer que cuando algo no funciona, tienes que dejarlo ir porque tienes que fluir? ¿A poco no? ¿Cuándo has escuchado, o más bien, cuándo no has escuchado que no, si las cosas no se están dando, la verdad es que tienes que irte de ahí y fluye y hay que fluir? Y muchos pacientes míos utilizan estas palabras. Es que yo quiero fluir con la vida, es que yo quiero sentirme como que voy fluyendo, ¿no? ¿Y fluyendo qué es? Es como cuando va el río y pues tú vas fluyendo en el río, ¿no? Entonces, si el río va para allá, pues tú vas para allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la oscuridad manda a todos para allá, fluir, ¿qué sería? Ir con la oscuridad fluyendo y flojitico operando, ¿no? Ese es el tema. Te han hecho creer que si las cosas son complicadas, que no las hagas. ¿Por qué? Pues porque no estás fluyendo y seguramente el universo te quiere dar algunos mensajes
mensajes de que eso no debes de hacer, porque mira, te está poniendo tantos obstáculos que te están diciendo que no lo hagas. Y ese es un mensaje completamente de la oscuridad, es un mensaje completamente falso. Date cuenta cómo los grandes cambios que ha habido en la humanidad se han dado por personas que se han opuesto, que han hecho una oposición, que han hecho una resistencia, que han ido en contra de la corriente. Es por eso que se han desatado guerras, que se han desatado revoluciones, que se han desatado mil y un cosas, porque esas personas dicen, no, ya no más, ya no voy a fluir como todos fluyen, porque es muy fácil fluir. Como fluyes, no molestas, no eres observado, no eres vulnerable, eres uno más, no pasa nada. Pero el que está en contra, a ese lo observan, a ese lo castigan, a ese lo matan, a ese le hacen y le deshacen. Y obviamente las personas prefieren vivir una vida tranquila y feliz, llena obviamente de egoísmo, porque están pensando solo en ellos mismos, y eso es justamente lo que ocasiona y lo que quiere la oscuridad. La oscuridad quiere que tú fluyas. Entonces, yo nuevamente te digo, incluso hoy que estábamos viendo con mi hijo el tema de la Revolución Mexicana, realmente cuando se generan revoluciones es cuando se generan los cambios. Y gracias a esas revoluciones y esas personas que dijeron no, es entonces que se logran los cambios y el crecimiento. Entonces, de hecho recuerdo un amigo que estaba dándome clases de Kybalión en su momento, y pues ese día tuvo un día súper complicado, que casi no llegaba a la clase, y yo pues en ese nivel de conciencia de aquel entonces, le dije, oye, pues mira, si las cosas no se están dando para que este día me des clase, tú tranquilo, no te preocupes, otro día, otro momento, cuando puedas. Y le dije, hay que fluir, como yo les digo, ¿no? Ahorita que les digo, no, eso no es, pero es la mentalidad que tenemos. Hay que fluir, si las cosas no están funcionando son por algo. Y me dijo, no, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Cuando algo no está fluyendo, es porque de alguna manera la oscuridad se está poniendo ahí. Y entonces tú tienes que hacer esa resistencia para que se lleve a cabo. Porque obviamente enseñar Kybalión, y siendo una persona, él bastante espiritual, con mucho conocimiento, pues obviamente la oscuridad le tiene que poner trabas, le tiene que poner cosas para que a lo mejor esa información no llegara a mí. No llegara a mí o llegara a muchas personas a las cuales él está obviamente ayudando. Entonces, él entendía perfectamente el concepto y él entendía que el fluir es un tema de la oscuridad y eso también obviamente pues es algo que quiero compartir contigo, que no fluyas, o sea, no intentes fluir porque esa es una mentira que la oscuridad quiere que hagas para que fluyas a donde ellos te estén indicando que vayas, ¿vale? Hacia donde la oscuridad quiere que vayas, ¿ok? Esa es la número 1. Ahora, vamos con la número 2. Esta es muy interesante. Esta yo la viví. De hecho, la he vivido durante toda mi vida, pero este año, bueno, se presentó de una manera magistral, se presentó de una manera, o sea, que ya no había duda alguna sobre si estaba operando la oscuridad o no. O sea, realmente estaba presente de esa manera. Y te voy a decir cómo funciona. La oscuridad, cuando tú estás en un nivel energético o una frecuencia energética elevada, en mi caso yo este año empecé a estudiar Kabbalah, empecé a meditar diario, empecé a hacer ejercicio, ya saben, bueno, ejercicio siempre he hecho, pero ahora ya empecé a agregar mucho el tema de la meditación y del estudio cabalístico. Realmente eran 3 horas mínimo diario, ¿no? Entonces, realmente yo estaba como que hasta me sentía diferente, empezaba a percibir las cosas de una manera distinta. Y curiosamente, ¿qué fue lo que sucedió? Que al final, mi familia, con las cuales yo estoy viviendo en estos momentos, mi familia se empezó a portar de una manera que como nunca en su vida se había portado. Hagan de cuenta que literal las entidades negativas entraron a mi familia, literal, y empezaron a hacer una serie de cosas que a mí realmente me sorprendían respecto a lo que hacían y hasta la manera en como yo los veía. Era una manera que percibía completamente la negatividad al 100% y comprendí cómo opera la oscuridad. La oscuridad opera así, chicos. Cuando la oscuridad, la entidad, o sea, las entidades como tal, cuando no están presentes, o sea, es una energía,
Son energías, entidades energéticas. Cuando no están en tu frecuencia, no te pueden tocar. No te pueden tocar. Entonces yo estaba con mi Kabbalah y con todo esto, yo estaba con una frecuencia energética muy elevada. Entonces las entidades negativas estaban abajo, como quien dice, estaban en el piso 4 y yo estaba en el piso 6, por decirles algo, y no me pueden tocar, no pueden llegar a mí porque yo estoy en otro piso. Así es como le explico a mi hijo, ¿no? Respecto a los niveles, ¿no? Y no me pueden tocar, pero ¿qué hacen? Buscan en ese piso quiénes son las personas que están cerca de mí, pero que sí están en su piso, o sea, en el piso 4. Entonces, obviamente, como mi familia está con una frecuencia energética bastante baja, pues ¿qué sucede? Que las entidades se van hacia esos lugares, se van hacia esas personas, hacia esos familiares. ¿Para qué? Porque como ellos tienen un cuerpo, pues ya me pueden afectar de una manera física, en mi fisicalidad, ya me pueden afectar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la oscuridad? Bajar mi frecuencia energética. Es lo que buscan. ¿Por qué? Porque si yo estoy con una frecuencia energética elevada, yo puedo cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a personas a despertar en conciencia, a expandir su visión, a cambiar su mundo, a elevar su frecuencia. Entonces, obviamente la oscuridad no quiere eso porque pues ya se acabó el juego, ¿no? O sea, realmente se eliminaría la oscuridad como tal. Entonces, tiene que hacer esa contraparte. Y esa contraparte es, voy a utilizar a las personas que están a tu alrededor que tengan una baja frecuencia energética. Y yo lo he visto y me di cuenta que durante toda mi vida tuve muchas personas que en su momento me bajaban la energía, me bajaban la frecuencia, pero como yo estaba en la inconsciencia total, pues no me daba cuenta, era como parte del día a día y más o menos como que bajaba y subía, pero realmente no lo tenía ni consciente ni lo había visto de una manera tan fuerte, porque justamente cuando más me llegaban mensajes espirituales, cuando más espiritual me sentí, cuando más elevada en vibración me sentí, más oscuridad a nivel físico llegaba a mí, más completamente, o sea, era una cosa que me causó realmente mucha sorpresa y curiosamente, o más bien sorpresivamente, esta luz que yo traía por todo el tema espiritual era la que me protegía al final. O sea, al final toda esta frecuencia energética elevada ocasionó que el caos que estaba generando mi familia no me afectara. No me afectara en comparación que si no hubiera tenido esa luz alrededor de mí. Y recuerdo como una persona que admiro mucho por todo el conocimiento que tiene, que se llama Luciano Pardo. Luciano Pardo dice que es un ser pleyadiano y él comparte mucho conocimiento científico respecto a esta raza que le ha otorgado, porque él es pleyadiano, pues todo a nivel científico de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la humanidad y que bla, bla, bla. Y él justamente dice eso, dice que tu angelitud es la que te va a proteger de la oscuridad. Y de alguna manera yo lo sentí en esta experiencia, porque yo estaba tan inmersa en el mundo cabalístico, haciendo todas las meditaciones, haciendo todos algunos salmos, rezos y cosas que se hacen en Kabbalah, y eso me protegió de una manera que yo nunca me sentí que mi frecuencia bajara. De repente sentía como que días donde sí me bajoneaba un poco, pero luego otra vez me volví a mantener. O sea, realmente la angelitud, que es prácticamente esa vibración elevada, hace que otras frecuencias energéticas elevadas te acompañen y entonces te protejan como en una especie de círculo y entonces no te pueden hacer daño, ¿vale? Entonces, eso lo quería compartir contigo, que lo supieras, que si de repente ves que tu pareja o que tu hermana o que tus papás están de repente de una forma que dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué está portándose así? Muy probablemente es la oscuridad que está utilizando a esas personas para hacer de las suyas. Porque recuerda que todas las personas somos seres de luz. Sin embargo, las personas cuando están con baja vibración, pues entonces atraen entidades de frecuencia negativa y ocasionan que hagan cosas que luego a lo mejor en sus 5 sentidos o en otro momento de su vida no harían. Entonces eso es importante que lo sepas. Ahora, vámonos con el número 3. La oscuridad
lo que siempre va a buscar al final es la desunión. Va a buscar la desunión. ¿Por qué la va a buscar? Porque nosotros somos muy poderosos cuando estamos unidos, muy poderosos cuando estamos juntos. De ahí la idea de todos somos uno. Todos somos uno. Cuando el uno está completo, es cuando todos están en comunidad haciendo lo mismo o hacia un solo objetivo. Entonces ahí no hay poder humano y ni sobrehumano que pueda contra eso. La oscuridad lo sabe. Entonces, ¿cuál es la manera para que nosotros no podamos despertar nuestros poderes? Desuniéndonos. Y de ahí parte la desunión en las familias, por esto que les digo de las frecuencias energéticas negativas de las entidades, que se entran a esas personas y se genera una desunión en las familias, en las parejas, y de hecho yo puedo sorprenderme de cómo he visto personas que dices, wow, o sea, es que ellos son la pareja, son las almas gemelas, pueden ayudarse, pueden estar juntos y transformar al mundo, realmente. ¿Por qué? Porque son almas gemelas. Y obviamente la oscuridad no quiere que se unan las almas gemelas. ¿Por qué? Porque si los une, son invencibles, pueden hacer 1000 cosas y eso no quiere la oscuridad. Entonces, obviamente fomenta mucho la desunión. Dense cuenta cómo al día de hoy hay mucha desunión por esto que estamos ahorita padeciendo del pinchazo, por ejemplo. Los que sí se la pusieron respecto a los que no se la pusieron, ya están generando una desunión. Están generando desunión entre los que se infectaron y luego, o sea, lo peor del caso, los que infectaron a otros, que yo he visto casos de donde una persona infectó a la otra, bueno, y la otra odia a la persona que le infectó. O sea, entonces al final se generan muchas desuniones en la familia por diferentes aspectos. En este caso, lo que está sucediendo a nivel mundial es la desunión por este bichito. Por este bichito se está generando una desunión tremenda entre países, entre personas, entre familias, entre los que sí y los que no, entre los que piensan de una manera y los que otro, entre los espirituales y los no espirituales. La verdad es que todo genera una desunión y la desunión genera debilidad. Nosotros como seres humanos individuales somos muy poderosos, pero cuando nos juntamos somos invencibles. Y te voy a poner un ejemplo y es aquí donde te platico y te cuento mis experiencias, porque no es lo mismo nada más escuchar esta teoría y que digas, ah, sí, qué padre, ya es lo que siempre dicen todos, a que te cuente yo una experiencia y que a través de esa experiencia diga, por eso lo creo y quiero que tú lo veas también así. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero yo entré a un taller de sanación cuántica, vamos a llamarle así, un taller donde yo utilizo las manos para poder realizar sanaciones que lo único que hace es equilibrar al ser de la persona o del paciente a tratar y el ser es el que al final lleva a la recuperación del individuo. Entonces es un tema completamente energético donde nos activaron ahí ciertas cosas en las manos y nos activaron en el ADN y varias cositas para poder realizar esta sanación. Entonces, acabando el taller, todas las personas que estábamos obviamente pues en el taller estábamos muy contentos de iniciar con esto de las sanaciones. Y pues qué mejor que iniciarnos con nosotros mismos. Entonces empezamos a darnos sanación los unos a los otros, ¿no? Empezamos primero de uno a uno, luego dijimos, oye, pues mira, ¿qué te parece si 3 personas le dan a una y entonces como ya son 3, pues ya va a ser mucho mejor, ¿no? Porque siempre hemos dicho que la unión hace la fuerza y siempre hemos dicho que no es lo mismo una persona haciendo sanación a 3 personas haciendo sanación. Entonces, la coherencia nos hizo ver que efectivamente eso podía funcionar. Y así fue creciendo poco a poco el grupo hasta que de repente hicimos una sanación así grupal completamente donde 13 sanadores iban a darle sanación a 26 sanandos. Es decir, que cada sanador iba a poner a 2 personas y de esa manera íbamos a juntar a 26. Y todo eso lo hicimos a nivel energético, o sea, fue todo a nivel online,
Y bueno, preparamos una serie, un papel con los nombres de todos, fue la concentración, la intención, todo lo que teníamos que hacer, pero éramos 13 sanadores en el mismo momento haciendo la sanación. Yo les puedo decir que yo era una de las sanadoras y desde el momento en que yo levanté las manos para poder iniciar, yo pude sentir la energía, una energía que nunca antes había sentido cuando lo hacía de manera individual. Yo sentía la energía completamente así en todo el cuerpo y ya cuando empecé a trabajar, obviamente siempre sentí muchísima, muchísima energía como nunca antes la había sentido. Fue una experiencia, al menos yo como sanadora, maravillosa, preciosísima. Sentí muchísima energía, muchísimo amor. Se sentía algo muy bonito en esa sanación. Cuando acabamos la sanación, yo le pregunto a mis dos pacientes que cómo les había ido, que por favor me dejaran un audio de cómo les había ido. Y efectivamente, pues me empezaron a decir que sintieron muchísima paz, muchísimo amor, muchísima tranquilidad. Otros pacientes reportaron que durmieron toda la noche y se levantaron súper super tarde, pero que sintieron muchísima paz. Sin embargo, una de mis pacientes, que es una paciente que de alguna manera tiene el tercer ojo, vamos a llamarle así, lo tiene muy abierto. Y bueno, ella ya desde antes ya veía seres arturianos, ya veía hermanos, así le llama ella, le dice, yo veo hermanos y bueno, yo los acompaño, yo los ayudo en su proceso. Pues obviamente después de esta sanación que recibió de 13 sanadores, se le activó de una manera impresionante este tercer ojo, al grado que toda la noche, mientras todos los demás pacientes durmieron plácidamente, esta persona no durmió en lo absoluto y estuvo completamente recibiendo a los hermanos. ¿Y qué es lo que hacía? Los abrazaba. Abrazaba a uno, se iba. Abrazaba al otro y se iba. Y aquí era la luz abrazando a la oscuridad para trascenderla. Entonces imagínense este trabajo tan potente, porque cuando yo le hice sus sanaciones individuales a esta persona, ella logró ver a una viejita que se le acercaba y que le decía tales cosas. O sea, ella sí llegó a percibir algún tipo de evidencia cuando yo le hice la sanación individual. Pero cuando le hice la sanación a nivel grupal, cuando fuimos todos, se le abrió por completo todo eso que ella traía y fue capaz de disipar muchísima oscuridad. Entonces imagínense, yo estaba como sorprendida porque dije, wow, o sea, nuestro ego, el ego de yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer la sanación, hace que no hagamos este tipo de estrategias grupales que al final ocasionan un impacto, pero muchísimo más grande de lo que podemos imaginarnos. Ajá. Y ahí es cuando entra el ego de yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo sé, cuando la realidad es que si todos lo hacemos, se convierte en algo súper poderoso e invencible. O sea, realmente me di cuenta de eso y dije, wow, o sea, qué fuerte es el ego que hace que al final pues no hagamos estas convocatorias masivas, porque ahí no estamos hablando de, ay, yo fui la sanadora o yo soy el sanador cuántico máximo. No, éramos todo un grupo trabajando, generando resultados maravillosos a favor de la luz. Entonces estuvo increíble eso, pero entonces, ¿qué creen que pasó? Ya cuando todo estaba increíble dijimos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de hacerlo hacia los demás, vamos a hacer ahora las primeras hacia nosotros mismos. Entonces vamos a hacer que la mitad de los sanadores le den le den a otros sanadores y luego cambiamos de lugar. Entonces ya era de que los mismos sanadores nos reuníamos, pero ya queremos hacerlo a nivel grupal, porque nos habíamos dado cuenta que lo que funciona es lo que es grupal. Eso es lo que realmente tiene poder. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en una de esas sanaciones, la oscuridad, vamos a ponerlo de esa manera, utilizó a una persona que, como les decía, en estrategias pasadas, cuando te encuentras en un piso, en el piso donde la oscuridad te puede cachar, pues de ahí se agarra. Entonces, una de las sanadoras se encontraba baja energéticamente, incluso estaba enferma, estaba un poquito mal, pero por inconsciencia dijo, bueno, no pasa nada, yo aquí me instalo, yo hago el proceso, no pasa nada. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos la sanación ocurre un percance
que de alguna manera, si si no estás vibrando en amor, te pudiera generar un poco de miedo, pudiera generar un poco de incertidumbre. ¿Y qué ocasionó? Ocasionó que generara un miedo en ella y desatara una situación donde ella sentía que entidades negativas pues realmente se habían pegado a su cuerpo. Entonces, ¿qué sucedió? Va, lo comenta a todos los sanadores. ¿Y qué es lo que sucede? Los sanadores empiezan a tener miedo. Y fíjate cómo este ejemplo pequeño que sucedió en una sanación ocurre todo el tiempo en la vida, ocurre en el planeta Tierra, ocurre a nivel político, ocurre con las enfermedades, ocurre con los virus, ocurre con todo. Empiezas a generar, lanzas el misil, ¿no? Lanzas el misil de, pues ahí les va el dardo. A mí se me pegó una entidad negativa y ojo, esto que están haciendo, mucho ojo, porque fíjense cómo se me pegó a la entidad negativa. Entonces, obviamente todos los sanadores, ¡pum!, se echan para atrás. Les empieza a dar miedo y empiezan a decir, no, espérame, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué no sé qué? Incluso hasta el mismo líder de esta, vamos a llamarle técnica, de esta técnica de sanación, este mismo líder dice, no, paren las sanaciones grupales, no las vuelvan a hacer, solamente individuales. Entonces fue así como de, y todos así, y todos los sanadores así, ¿qué hacemos? ¿Y ahora por qué? ¿Qué? Y entonces yo fue que me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta cómo opera la oscuridad. Opera de esa manera, a través del miedo, el miedo ocasionado por la ignorancia, que esa es otra estrategia que, bueno, ya se las adelanté, pero es por la ignorancia respecto a cómo funciona la oscuridad, respecto a lo que hay que hacer, respecto a cómo tienes que trabajar ese tipo de cuestiones energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha ignorancia y esa ignorancia lleva al fanatismo y a la superstición. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas por miedo dejan de hacerlo. Entonces todos los sanadores empiezan de, no, no, no. Incluso hasta a mí ya me estaban casi regañando que por qué estaba armando grupos. Qué barbaridad, ¿cómo es posible que yo arme grupos? ¿No? Que eso casi era del lado oscuro, ¿no? Que qué onda, ¿no? ¿Qué estaba pasando conmigo, ¿no? Que yo por andar armando grupos, porque yo fui la que armé el grupo en realidad, fui la precursora para que se diera esta situación. Y al final yo era ya casi la que estaba mal, ¿no? Y yo, sorprendida, y dije, wow, gracias luz o gracias universo por darme a entender cómo opera la oscuridad. Porque esa es la manera. La manera es, te pone una, o sea, con un ser físico, se mete la entidad negativa, esparce una información que genera miedo y entonces, ¿qué sucede? Todos se echan para atrás. Y entonces todos dejan de utilizar su poder de estar unidos, de estar juntos. Entonces ahorita ya nadie está haciendo sanaciones grupales porque es malo, porque se te van a meter las entidades y dices, wow, ¿cómo es posible? En todos lados, en todos los lugares que yo conozco, por ejemplo, en Kabbalah, cuando hacemos meditaciones, lo hacemos y luego proyectamos toda la energía para todo el mundo. O sea, no nada más para uno o dos, para todo el mundo. Realmente las cuestiones energéticas grupales y que vayan dirigidos a todos es realmente la solución. Y no el yo te ayudo a ti nada más, pero a los demás no. Y nada más tú y yo. No, eso no funciona. Eso es de la oscuridad completamente. Pero lo pude vivir en carne propia, me pude dar cuenta, me pude poner mi bocota así gigante y decir, wow, ¿cómo es que la oscuridad opera? Me di cuenta en un día cómo la luz en conjunto, si nos unimos, podemos lograr derribar lo que sea. Y nada más éramos 13. Yo me imaginaría, ¿qué pasaría si fuéramos un país, por ejemplo, haciendo esto? Seríamos, bueno, no invencibles. ¿Quién sabe qué podríamos lograr? Entonces dije, wow, o sea, esta es la respuesta. La unión hace la fuerza y la oscuridad quiere que no exista eso, que no exista unión.
¿Cuál es la otra estrategia? Lo que te decía, la número 4, ¿cuál es la otra estrategia? Siempre va a utilizar el ego. El ego es su mecanismo, es su estrategia, es como que dice, bueno, si entra la parte espiritual, ya valí gorro. Yo necesito entrar en el ego, porque a través del ego es como yo puedo controlar. El ego te hace creer, obviamente, que tú eres diferente del otro. Te hace creer que si tú corres, te vas a salvar. ¿Estás de acuerdo? Porque tú dices, yo como soy diferente del otro, pues que cada quien corra y que se salve cada quien como pueda, ¿no? Y corran y órale, ¿no? La realidad es que la salvación no se da así. La salvación se da cuando todos nos ayudamos. Si todos nos ayudamos, todos nos salvamos. Pero si yo corro por mi vida, yo soy muy débil y yo me acabo muriendo porque si nadie ve por mí, bye. Si todos vemos por todos, a final de cuentas, nos convertimos en invencibles. Entonces, por eso utiliza la estrategia del ego, que te hace creer que eres un ser aparte, que te hace creer que eres este cuerpo también y que el cuerpo se acaba y que el cuerpo es lo único importante que tienes y que si te mueres ya valiste y entonces tienes que proteger tu vida a como dé lugar. Entonces, si tú tienes que salvarte para proteger tu vida, pues te salvas y órale, sálvate. Cuando la realidad es que si todos nos ayudamos, todos nos salvamos. Entonces, el ego es la herramienta máxima que tiene la oscuridad. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. ¿Por qué? Porque te hace creer que tú eres ese ego, que tú eres esa personalidad que te ha creado ese ego y que te hace pensar que tú eres eso, que tú eres esa ropa que usas, esa profesión que tienes, ese cuerpo que tienes. Tú crees que eres eso y lo defiendes a toda costa. Y lo que buscas es sobrevivir. Y la realidad es que no es así. La realidad es que tú eres un alma encarnada en un cuerpo, que esa alma está viviendo muchas vidas y que esta vida es una experiencia para aprender algo. Pero que aquí, después de esta, viene más. O sea, la vida no acaba aquí, se transforma. Entonces, eso es lo que necesita que tú creas, que la oscuridad te hace creer que tu vida es finita, que tu cuerpo es finito y que tienes que sobrevivir, si es que quieres seguir viviendo. Entonces, esa es otra estrategia que tiene la oscuridad. Y bueno, y por último, la número 5. La número 5, que es lo que te había comentado anteriormente y que te lo había anticipado un poco. Y es que la oscuridad siempre va a buscar que estés ignorante, que no sepas nada, que tengas poco conocimiento. O sea, la realidad es que a través del conocimiento es que te puede llegar la luz. Yo se lo he comentado a una compañera, que para que sea esto realmente invencible, se requieren 2 cosas. 1, luz, que sería información o conocimiento, y otra sería amor. Amor porque amor es creación. Estas 2 cosas es lo que puede manifestar un cambio de realidad, es lo que puede experimentar un cambio de mundo, un cambio de todo, absolutamente, si se dan estas 2 cosas. Si falta una, es decir, si hay mucho conocimiento pero no hay amor, no sirve. No se llega a ninguna creación que perdure en el tiempo. Regularmente cuando hay mucha información, pero se está basado en el miedo y en el egoísmo, eso que se crea acaba muriendo. De ahí las parejas, los proyectos, etcétera, etcétera, porque no está fundado en el amor. O al revés, hay mucho amor, pero no hay conocimiento, que genera fanatismo, genera una especie de, oh, estoy alabando a esa energía que no sé quién es ni cómo funciona, pero oh, alabado seas. Y dices, bueno, espérame. Y luego, de repente, algo diferente pasa que tú desconoces y viene el miedo, como les expliqué en mi ejemplo. No saben qué funciona, qué pasa, y entonces, ay, no, a lo mejor es por esto, y empieza la superstición. Y entonces, estamos en la completa ignorancia, estamos en pañales, somos unos bebés aprendiendo apenas, y eso que ya estamos grandecitos, y aún así somos unos bebés en pañales. Entonces, imagínense cómo estamos a nivel de conciencia y todo lo que nos falta todavía por crecer. Y bueno, entonces, ¿qué es entonces lo que no hay que hacer, chicos? ¿O qué es lo que tendríamos que, como a manera de resumen, vamos a hacer el resumen, ¿no? ¿Qué es lo que la oscuridad hace y qué es lo que tú tendrías entonces que evitar?
No fluyas, por favor. Esa palabrita, quítatela de la cabeza. Eso de yo tengo que fluir con la vida y es que hay que fluir. No, por supuesto que no. No siempre hay que fluir. No digo que todo el tiempo estés en contra, pero no siempre hay que fluir. Hay veces que tenemos que poner resistencia si es que queremos un cambio, una evolución, un crecimiento. ¿Vale? Esa es una. Dos, siempre cualquier decisión que tomes, siempre que sea basado en la unión, no en la desunión. Eso es algo muy complicado porque ahí se mete el ego, que ese es otro de las cosas que tendríamos que trabajar. Trabajar en el ego, porque el ego es el que va a hacer que te desunas, que te alejes, que te dé miedo, que fluyas. Todo eso lo hace el ego. Entonces realmente es trabajar con tu ego, porque a través del ego, el ego es tu propia oscuridad. El ego es tu propia oscuridad. Pero gracias a ese ego puedes reconocer la luz que hay en ti. Entonces ese es el grandioso juego de la vida. No lo vamos a poder eliminar porque no se trata de eliminarlo, se trata de comprenderlo para poderlo trascenderlo y llevar a la luz. Es lo que necesitamos, que el ego se ilumine. Y mientras está oscurito nos permite darnos cuenta de quiénes somos, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que necesitaríamos hacer sería entonces alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, con meditaciones, con alimentación que provenga de la tierra, de la madre tierra, los vegetales, las frutas, contacto con la naturaleza, contacto con aire fresco, todo eso nos activa nuestra energía, nos activa nuestra frecuencia energética y nosotros necesitamos estar con una frecuencia energética elevada, porque acuérdense que la oscuridad está buscando a ver a quién pilla, ahí en el piso 4 o piso 3 o el piso que sea, ¿no? No sé qué piso. Pónganle el piso 2, ¿no? Quieren ver quién está en el piso 2 y en el piso 1, ¿no? Para de ahí agarrarlos. Entonces no permitan estar ahí. Hay que subir, hay que subir. Hay que subir de frecuencia haciendo lo que a uno le apasiona. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta leer, lee. Sea lo que sea, busca que tu frecuencia energética se eleve. Eso es muy importante, obvio. Cuando toca llorar, toca llorar. Cuando toca sufrir, necesitamos sufrir. Pero por un ratito y luego otra vez para arriba. ¿Me explicó? Eso ya también lo he hablado con mis pacientes, que tampoco se trata de andar fingiendo que estoy feliz cuando en realidad quiero llorar. De eso no se trata. O sea, de eso no se trata. El objetivo es que a lo mejor después de haber sufrido y de haber caído, subamos esa frecuencia energética y podamos comprender lo que realmente somos. Estamos siempre como en la ley del ritmo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y es una ley universal que es general y que existe. Entonces, a veces va a estar arriba y luego te va a tocar estar abajo. Y luego otra vez arriba y luego otra vez abajo. Y así funciona la vida. Y todo el mundo que está arriba, arriba, arriba. Es imposible, ¿vale? Entonces, para estar arriba hay que pasar por la oscuridad. Arriba, pasar por la oscuridad. Y así. ¿Vamos? Bueno. Y esta fue toda la reflexión de la oscuridad. Espero te haya gustado. Compárteme qué opinas al respecto, si te ha pasado algo similar a lo que me ha pasado a mí o tienes alguna otra idea de cómo opera la oscuridad. Me encantaría que lo pusieras ahí en los comentarios. Me dio muchísimo gusto compartir contigo estas ideas, estas reflexiones. Y bueno, ahora sí, te mando un fuerte abrazo, muchísima luz en tu camino y nos vemos en el siguiente video.